Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, Muchas gracias por su presencia. Por razones técnicas ya no pudimos hacer el video ayer. Parece ser que todo el mundo estaba festejando el Día del Niño en redes sociales. Pero pues lo prometido es deuda. Y para nosotros es súper importante seguir compartiendo con ustedes información valiosa con respecto a su bienestar. Hola Sandy, hola Yanis. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Este es un tema que me entusiasma muchísimo. En 14 años de práctica clínica es el tema en el que me he especializado. Hola Marian. Entonces, eh, creo que viene completamente al caso con la situación que todos estamos viviendo con respecto a esta pandemia, ¿sale? Entonces, pues sean muy bienvenidos. Para nosotros es súper importante tenerlos por acá. Muchas gracias por hacer un espacio en su rutina cotidiana para acompañarnos y pues esperamos que la información que les preparamos para hoy les sea útil para vivir con menos ansiedad. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Eh, ya saben que cualquier duda o comentario al respecto que vaya surgiendo sobre lo que voy diciendo, con mucho gusto lo pueden dejar aquí en los comentarios para atenderlos, ¿sale? Eh, pues todos hemos escuchado en los últimos días que la mayoría de personas estamos viviendo momentos de tensión, estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que eso es normal, es parte de un intento de nuestro sistema nervioso por adaptarnos a ciertas circunstancias nuevas. Entonces, en ese sentido, pues no es de sorprendernos. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestro país, la ansiedad es el problema psicológico que tiene más rating. Una de cada cuatro personas alguna vez en su vida ha tenido un ataque de pánico, entonces eso nos habla de la frecuencia que tiene este problema, la frecuencia con la que se presenta, ¿sale? Entonces, dada esa frecuencia, pues era de esperarse que estos niveles de ansiedad se dispararan ahora que estamos enfrentando una situación complicada que reta nuestra capacidad de adaptación. Entonces la ansiedad es una emoción normal que surge como un intento para adaptarnos, ¿ok? Eh, es muy probable que las personas que ahorita están teniendo problemas de ansiedad asociados con el tema de la pandemia hayan tenido problemas de ansiedad previos, es decir, que esto no sea una situación nueva, sino que ya tienen una historia con la ansiedad manejándola y que ahorita lo que hizo la pandemia fue maximizar esa situación. Es muy poco probable que alguien que tenía buenas estrategias de regulación y no tenía problemas de ansiedad frente a esta situación se desencadene. A menos de que seas un pequeñito, ¿no? Porque la mayoría de problemas de ansiedad debutan antes de los 25 años. En mi experiencia clínica hay un momento crítico terminando la adolescencia y el ingreso de la adultez entre los 18 y los 21, en donde en mi experiencia es donde mayormente se presenta, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ansiedad? Porque es un problema psicológico que si no se regula suele tener consecuencias incapacitantes y muy desgastantes en muchas esferas de la vida. ¿Okay? Eh, Me gustaría también comentar que el problema, en mi experiencia también, uno de los principales problemas que tenemos al tratar la ansiedad es que es algo que normalizamos muchísimo.
la mayoría de pacientes con problemas de ansiedad se acostumbran a vivir con estados de tensión, de nerviosismo, de insomnio, de prisa, en general, todo el espectro de síntomas que padecemos de la ansiedad se normaliza muchísimo en la sociedad que vivimos y eso impide que los pacientes tengan un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque está muy bien visto en nuestra sociedad que la gente vaya tensa, que esté saturada, que vaya corriendo. O sea, eso se asocia como a cierto estatus, como a cierto éxito, como a cierta capacidad de respuesta, ¿no? Lo cual es lo primero que necesitamos empezar a corregir. No es saludable ni es recomendable vivir la vida de tal manera que nos lleva al límite del desgaste y de pasar encima de nuestros recursos. Entonces, eso yo pensaría que es el principal problema por el cual las personas no se tratan, que se acostumbran a vivir con toda esta sensación de tensión, de prisa, de exigencias, como en un círculo vicioso ya muy establecido del cual pareciera que no hay manera de salir y pareciera que está bien, pareciera que es lo que hay que hacer, que uno para ser exitoso y para vivir una buena vida tiene que estar corriendo, tiene que estar tenso, tiene que estar al borde de la neurosis, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales temas. ¿Por qué? Porque en México, para que alguien se diagnostique y se trate con un tema de ansiedad, pueden pasar entre 3 y hasta 20 años para que la persona tenga un diagnóstico de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Si no se tiene el diagnóstico, por supuesto que no se va a tener un plan de tratamiento adecuado. En el Inter, pues ya que se tomó el tecito, ya que se tomó el remedio, ya que fue con el chamán, ya que puso tal vela y un montonal de esfuerzos para corregir o tratar, entre comillas, un sistema de respuesta complejo que hoy sabemos que hay prácticas basadas en evidencia científica que nos permiten abordarlo de manera integral y eficaz, puntual, yendo a el origen del problema, ¿ok? Entonces, pues mi primera observación sería eso, dejemos de normalizar la ansiedad. No es saludable estar siempre tenso, tener problemas de sueño, tener esta sensación de nerviosismo, de ansiedad, de prisa. Eso es lo primero que necesitamos empezar a hacer, identificar el nivel de tensión y de ansiedad con el que estamos mal acostumbrados a vivir, porque solamente así vamos a encaminar herramientas, estrategias para hacer cambios y mejorar nuestra calidad de vida, ¿sale? Ahora, como les decía, en México es el problema más común de salud psicológica. Alrededor del 14% de la población lo padece. Ajá. Entonces, es un número considerable, importante. O sea, entre 1.5 de cada 10 personas lo van a tener. O sea, es muy probable que en una familia haya por lo menos una persona que va a tener problemas de ansiedad. ¿Okay? El problema es que se relaciona muchísimo y la gente lo suele atribuir muchísimo a, es una debilidad de carácter, o sea, tiene ansiedad porque no puede con las cosas, porque es muy sensible, ajá. Se le atribuyen razones que no, que hoy sabemos que no son causas de ansiedad, ¿ok? Son maneras, intentos de explicar, pero no son intentos como muy válidos de acuerdo a lo que sabemos hoy de la ciencia de la ansiedad, ¿ok? Es un problema complejo en el cual interactúan muchas variables. O sea, si pudiéramos buscar cuál es la causa de los problemas de ansiedad, tendríamos que enumerar una serie de variables que van desde la parte biológica. Hoy sabemos que los sistemas nerviosos que padecen ansiedad son sistemas nerviosos distintos, funcionan distinto, tienen ciertos desequilibrios en ciertas neurotransmisores que hacen que el sistema nervioso funcione distinto. Es un sistema nervioso que reacciona distinto. O sea, hoy hablamos muchísimo de neurodiversidad. Hoy sabemos que el cerebro, como lo conocemos, no es el mismo para todos, que hay diversas maneras de funcionar del cerebro. Entonces, para un cerebro nervioso, ansioso, perdón, un sistema nervioso ansioso, es un cerebro que tiene
algunas características. Una de ellas es un cerebro particularmente sensible, o sea, su capacidad de establecer contacto con estímulos es más amplia. Dos, es un cerebro muchísimo más magnificador. Es un cerebro que va a vivir las experiencias sensoriales con mayor intensidad que otro cerebro que no tiene esa sensibilidad. Y tres, va a ser un cerebro que le va a costar muchísimo más trabajo recuperarse de ciertos estímulos que el resto de los cerebros. Entonces, en ese sentido, es importante saberlo. Hay variables biológicas que nos condicionan a padecer ansiedad. No es, no es el único requisito, o sea, que tú tengas esta condición biológica no determina que tú vayas a tener problemas de ansiedad, pero sí te condiciona, digamos que es un sustrato para que esto se presente eventualmente, ¿ok? Entonces, aparte de la variable biológica, que eso no lo elegimos, así venimos cableados, lo importante ahí es cuidarnos lo necesario. ¿Para qué? Para que esta variable biológica no debute de cierta manera. O sea, no cumplamos con las características a nivel de estresor para que esa variable se manifieste a través de un problema de ansiedad. ¿Sale? Otra causa que encontramos en los pacientes que tienen este diagnóstico es la crianza. Ciertos estilos de crianza nos condicionan a tener problemas de ansiedad, ¿ok? Ciertos estilos de apego nos condicionan a tener problemas de ansiedad. Eh, Ciertos manejos temperamentales tempranos nos condicionan a tener problemas de ansiedad, ¿no? Eh, entonces es un problema complejo, tiene que ver con biología, tiene que ver con familia, tiene que ver con sociedad, porque, por ejemplo, en México, una de las principales fuentes de preocupación para las personas que presentan ansiedad son temas como la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad, ¿no? Eh, entonces es un problema complejo. Y el problema es que es un problema que tiende a aumentar. En los últimos 5 años, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría y de otras instituciones públicas de salud, el problema de la ansiedad ha rebasado al de la depresión, que era la principal causa de muerte hasta hace 5 años. Ahorita el problema psicológico con mayor prevalencia es la ansiedad y ha aumentado en un 75%. Hoy hay 75% más casos diagnosticados que hace 5 años con respecto a la ansiedad. Ahora, ¿qué es importante? Que hoy sabemos que invertir en el bienestar emocional de las personas redunda en una mayor productividad. Es decir, si por cada persona con este tipo de problemas se hace el manejo necesario, el diagnóstico y el plan de tratamiento y se invierte $1, eventualmente se va a ganar $4 por esa inversión. Es decir, es muy redituable el invertir en salud psicológica. Eh, entonces, y de lo contrario, si no se invierte, por supuesto que hay pérdidas. ¿Por qué? Porque las personas no funcionan igual, no rinden igual, no se concentran igual, no tienen la misma calidad de vida, son más propensas a muchas enfermedades, etc. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí nos vamos haciendo una idea de por dónde va el problema. La ansiedad es muchísimo más que sentirse nervioso. Ojalá fuera solo eso, ¿no? De repente me siento nervioso e incómodo y pasa. No, es un problema complejo, es un diagnóstico que, que requiere intervenirse desde varios aspectos, ¿sale? Ahora, hablar de ansiedad, pues podemos hablar de distintos niveles de ansiedad, ¿no? El espectro al que nos referimos cuando hablamos de ansiedad puede ir desde la agorafobia a fobia social, fobias específicas, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. O sea, hay un montonal de maneras de manifestarse. Típicamente tenemos la idea de estar ansioso es estar con el piecito temblando y alguien que brinca y brinca. Esa es una manera de manifestarse de la ansiedad, pero no es la única. También la ansiedad se puede manifestar
con una persona simplemente aislada y callada y tímida e introvertida. Y esta también es una manifestación clínica de la ansiedad. Entonces no podemos hablar de un patrón como delimitar, esto es ansiedad, no, es un espectro de respuesta al que nos enfrentamos cuando hablamos de ansiedad. Ajá. Eh, mm, mm, mm. Ok, ¿qué es lo importante? Identificar de qué manera se está presentando en ti. O sea, tú, ¿cuál es la experiencia que tienes cuando te estás sintiendo ansioso? Ajá. Y como la ansiedad es una emoción y como todas las emociones tiene su parte saludable y su parte no saludable, es un sistema de respuesta que implica cierto estímulo, cierta manera de decodificar ese estímulo, cierta respuesta fisiológica y cierta conciencia de emoción que vienen de manera paralela, un impulso y una conducta. O sea, cuando hablamos de emoción, hablamos de todo este sistema complejo de respuesta que va desde el estímulo hasta la conducta, ¿ok? Para que nosotros podamos ejecutar una conducta, tenemos que recorrer todo este sistema de respuesta. En la mayoría de los casos es un sistema de respuesta que está completamente automatizado, o sea, no tenemos conciencia, no tenemos conocimiento de cómo le estamos haciendo para perder el bienestar y esa sería mi primera recomendación. O sea, es súper importante que empecemos a observar, uno, qué tipo de estímulos son los que desencadenan esa respuesta de ansiedad, ¿ok? Eh, Frente a qué situaciones son las que me hacen sentir así. Pueden ser situaciones que tienen que ver con temas de dinero, pueden ser situaciones que tienen que ver con evaluación de los demás, pueden ser situaciones con temas de salud, pueden ser situaciones, ahí el estímulo, incluso a veces el estímulo es interno. Hay problemas de ansiedad que tienen que ver con esta hipersensibilidad. El paciente tiene cierto estímulo interno, lo decodifica mal y ahí se desencadena una respuesta. Eso es lo que típicamente pasa en un ataque de pánico. La persona tiene cierta sensación que el cerebro interpreta como estás en amenaza y empieza a desencadenar una respuesta que empieza a elevarse y se exacerba de tal manera que la persona concluye que su vida está en riesgo y algo le va a pasar inminente. Entonces, ese es un estímulo interno. Ajá. Entonces, el rango de estímulos que pueden desencadenar ansiedad es igual. Bastante amplio. Puede ser una sensación interna, puede ser la mirada de alguien, es que me vio feo, es que seguro está pensando y me voy, y ya perdí de vista el contacto con la realidad, etc. O sea, es importante que cada uno identifique qué estímulos son los que están desencadenando esa respuesta, ¿ok? En el punto 2 es la parte cognitiva. Para que nosotros tengamos una respuesta, sabemos que necesitamos primero decodificar ese estímulo, asignarle un significado, pensar algo, tener una opinión con respecto a eso que está pasando. Si esa opinión es ansiógena, si mi manera de decodificar ese estímulo es ansiógena, va a determinar la respuesta de ansiedad. ¿Cuáles son los pensamientos ansiógenos? Los pensamientos ansiógenos son aquellos que principalmente tienen que ver con catástrofes, adelantarse a los hechos, pensamientos dicotómicos, pensamientos radicales, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos catastróficos? Cuando yo a partir de un estímulo me adelanto en el tiempo pensando que ese estímulo va a acabar en el peor escenario posible. O sea, el pensamiento catastrófico es, tengo un lunar, seguro es el melanoma más mortal que hay en el universo. Ajá. Entonces, todavía yo no tengo ese diagnóstico, todavía ni siquiera me evalúan, pero yo ya me adelanté a un escenario negativo, negro, en el cual ya es la peor historia de mi vida. Esos son pensamientos ansiógenos, un pensamiento que me saca de la realidad, que me saca del contexto en el que estoy ahorita, en este momento. Ajá. El otro pensamiento son los pensamientos dicotómicos, los pensamientos radicales. Ahora o nunca, todo o nada. O me sale bien o me salió tremendamente mal. También son pensamientos muy ansiógenos. Ahí la parte importante es que empiecen a observar este discurso que traen en la cabecita. La cabecita, como su función, así como el, el estómago secreta
ácido clorhídrico para digerir, la cabecita está secretando pensamientos todo el tiempo, aun cuando no lo registren. Ese discurso es completamente automático. El problema es que no nos han enseñado a relacionarnos de manera saludable con ese discurso. Eso que está ahí se llama pensamiento, y el pensamiento tiene la función espectacular adaptativa de permitir adaptarnos a las situaciones, ¿no? Sin embargo, cuando no sabemos utilizar ese recurso, nos creemos todo lo que pensamos, independientemente de las evaluaciones locuaces que pueda llegar a ser nuestra cabecita. Entonces, el punto es que podamos discernir y distinguir cuáles pensamientos me ayudan a adaptarme, a resolver, a enfrentar lo que estoy viviendo cotidianamente, y cuáles pensamientos me sacan de la realidad y me meten en loops y me venden catástrofes que realmente no están sucediendo, ¿no? Ese sería el reto del pensamiento, del manejo del pensamiento, ¿ok? Ese es el siguiente punto del sistema de respuesta. Ya vimos estímulo, pensamiento, que es la decodificación. En tercera instancia es lo que la mayoría van a identificar como ansiedad, que es la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica de la ansiedad es todo lo que el cuerpo experimenta cuando estamos bajo el efecto de la ansiedad, ¿ok? ¿Qué es esto? Puede ir desde, si nos vamos de arriba hacia abajo, sensación de calor. Puede ser que el pensamiento se me nubla, no puedo pensar con claridad. Puede ser tensión, los sentidos se agudizan, taquicardia, tensión muscular, el estómago se me contrae o empiezo a sentir estos hoyitos en el estómago, las piernas me tiemblan. En general, la respuesta fisiológica se altera toda, ¿no? El punto es que nuestro sistema es perfectamente capaz de recuperarse de una respuesta así, porque esa respuesta, el objetivo que tiene es ponernos a salvo. El cuerpo genera esa respuesta cuando considera que hay una amenaza vital y que necesitamos hacer algo para ponernos a salvo. El problema es que la mayoría de nuestras amenazas ansiosas no son amenazas que pongan en riesgo nuestra vida, son amenazas psicológicas. Me da miedo el que vayan a decir, me da miedo el equivocarme, me da miedo el mostrar la vulnerabilidad, me da el miedo el no poder, un montonal de cosas que en sí per se no ponen en riesgo nuestra vida, pero nuestro cerebro es incapaz de distinguir esa amenaza física de la psicológica. Él dice amenaza y a mí me dijeron que tenía que ponerte a salvo, entonces ahí te va la respuesta de adrenalina, ¿no? Esa respuesta de adrenalina es necesaria. El problema es que si estamos constantemente generando esa respuesta de adrenalina, eventualmente nos vamos a enfermar. No hay cuerpo que aguante estar teniendo esa descarga. Es como si secretaras adrenalina para correr un maratón y no corriera hasta el maratón, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la parte riesgosa de la ansiedad, que nos puede enfermar si no se regula adecuadamente, ¿ok? Esa es la parte fisiológica. De la mano de esa parte fisiológica hay algo que se llama conciencia de emoción. Cuando yo puedo reconocer, me estoy sintiendo tenso, me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo ansioso en de lo que estamos hablando, ¿no? En este ejemplo. Esa conciencia de emoción es importante. Y también los invito a que traten de identificar constantemente, pasarle el micrófono al cuerpo y que puedan decir cómo se están sintiendo. Tratar de ponerle nombre a sus emociones es importante, porque dependiendo de lo que ustedes puedan identificar, va a ser cómo van a tener que manejar esa situación, ¿okay? Entonces viene la respuesta fisiológica y viene la conciencia de emoción. El siguiente paso en el proceso de emoción es el impulso. Todas las emociones, la función que tienen es movilizarnos. Haz algo, ponte a salvo. Las respuestas básicas ya los conocemos todos, de ataque, huida, como somos animalitos, los seguimos conservando, pero son respuestas que son poco sofisticadas para la complejidad de la vida humana. O sea, son respuestas a atacar o huir. Regularmente no va a ser la respuesta que nos está pidiendo el medio para adaptarnos. Entonces, en ese sentido, todos tenemos un impulso. En la mayoría de personas con ansiedad, el impulso es
huir, ¿no? Esto es amenazante, esto es riesgoso, entonces tengo que correr, ponerme a salvo. Cuando no hay una situación que realmente justifique esa respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es importante ver ese impulso tiene que ver más con quiero quitarme esta ansiedad, con quiero resolver lo que me está generando esa ansiedad. Aquí este es un punto crucial, pongan mucha atención porque la mayoría de personas con problemas de ansiedad lo que quieren hacer es quitarse el malestar que están viviendo, pensando que esa es la manera de regular la ansiedad. No, el problema de la ansiedad no es lo que se está sintiendo, el problema es lo que te está llevando a sentirte de esa manera. Es ahí donde está el principal área de trabajo. Ajá. Esa respuesta fisiológica tiene cierta razón de ser y es muy probable que tenga que ver con ciertos pensamientos, con ciertas creencias que no te están permitiendo adaptarte, ajá, a menos de que haya una amenaza real, que en la mayoría de los casos no la hay. ¿Okay? Entonces, esa respuesta fisiológica responde a una inadecuada interpretación de la realidad, una exagerada interpretación de la realidad, por eso la respuesta fisiológica. Esa sería nuestra principal área de trabajo en el manejo de la ansiedad. ¿Okay? Ya que está ese impulso de quítenme esto, yo no quiero sentirme así y hago lo que sea porque me quiten esto, porque aparte ese es el sueño de todos, que todos los ansiosos tenemos, ¿no? No quiero jamás en la vida volver a sentir esto. Y al respecto, mi comentario es, la ansiedad es algo que se maneja, no es algo que se cura ni que se quita. Uno aprende a manejarlo, aprende a vivir con eso y eventualmente estas respuestas fisiológicas, claro que tienden a desaparecer, a disminuir, pero la ansiedad es un sistema necesario. Lo ocupamos porque nos da información importante cuando hay alguna amenaza. Entonces no es algo que sea deseable que eliminemos. El objetivo tendría que ser, vamos a manejarlo. ¿Okay? Entonces ahí está ese impulso de querer quitarme el malestar, cuando la recomendación es vamos a quitar mejor lo que te está generando la ansiedad, no la punta del iceberg del malestar que estás viviendo gracias a esa ansiedad. ¿Okay? Y finalmente la conducta, todo lo que hacemos cuando estamos bajo el estado de ansiedad. ¿Okay? Es súper importante ubicar esta parte conductual. ¿Por qué? Porque la mayoría de conductas ansiosas van a ser conductas que nos van a poner en riesgo. Van a ser conductas que no vamos a pensar muy bien, que no nos van a permitir adaptarnos. Al contrario, nos van a poner en riesgo. Una persona funcionando bajo efectos de la ansiedad hace muchas cosas sin darse cuenta, sin poner atención. Muchas veces yo creo que todos nos hemos lastimado de alguna manera físicamente porque no estamos poniendo atención, porque estamos en mil cosas y a la vez en nada. Hacemos cosas, tomamos decisiones, nos dejamos llevar por el impulso del malestar y eso es peligroso, eso nos aleja de nuestros objetivos, nos pone en riesgo y puede llegar a poner en riesgo la, el bienestar de las personas que nos rodean, ¿ok? Entonces, aguas con esa parte conductual. Muchas de las conductas que hacemos bajo el estado de ansiedad igual están dirigidas a enfrentar el malestar, pero no el problema real que nos está generando la ansiedad, ¿ok? El sistema cognitivo ansioso, que es ahí donde está todo el trabajo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, esta es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, no hablamos de estoy un poco nervioso, ay, me puse ansiosito, ay, me dio un poquito de miedo. No, es un sistema complejo que tiene que ver con ciertos estímulos, cierta manera de codificar, cierta manera de sentirse, cierta manera de actuar y, por supuesto, ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consecuencias de la ansiedad, lo que hice fue agruparlas por área porque sí es un problema emocional que si no se maneja, no se diagnostica, no se trata, sí puede llegar a ser súper desgastante a mediano y a largo plazo. ¿Okay? De entrada,
¿Cuál es la parte de la ansiedad que nos preocupa? La parte intensa. O sea, ya les decía, la ansiedad es una emoción necesaria, no nos la vamos a quitar. O sea, nacemos con ella y vamos a morir con ella. Es decir, es una emoción que la principal función es evaluar si las situaciones a las que nos estamos enfrentando son seguras, podemos adaptarnos o es un ambiente aversivo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, eh, es importante distinguir la ansiedad que es inevitable, que es parte de, y la ansiedad que es la no saludable, ¿ok? La ansiedad no saludable es particularmente intensa, o sea, yo la padezco fuerte, o sea, se siente fuerte en el cuerpo, es una experiencia intensa, se presenta de manera frecuente, la duración del episodio de ansiedad es considerable, rebasa los minutos, en ocasiones puede pasar a horas, incluso días de mantener ese estado ansioso, no me permite pensar con claridad, mis funciones ejecutivas se van hacia abajo y sobre todo interfiere en mis actividades. Para establecer un diagnóstico con respecto a los niveles de ansiedad que estamos manejando, hay que evaluar toda esta parte. ¿Qué intensidad estás teniendo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué duración? ¿Qué tanto puedes seguir adelante con tus actividades? ¿Qué tanto estás interferido? ¿Y qué tanto puedes seguir funcionando, pensar, seguir tomando decisiones? ¿Okay? Eso es lo que nos va a distinguir la ansiedad no saludable de la saludable. La ansiedad saludable es esta sensación que todos hemos tenido cuando llegamos a una reunión y no conocemos a nadie. Es como, ¿de qué se trata esto? ¿Por dónde va? Y es como cierta activación que nos pone los sentidos alerta y el sistema evalúa de qué va la cosa y cuando ve que no pasa nada, que no hay ninguna amenaza, que al contrario es un ambiente positivo, enriquecedor, se relaja y no pasa nada. Eso es ansiedad, esa respuesta es necesaria, nos va a mantener con vida, es en caso de que haya una amenaza, nos va a avisar y nos va a poner a salvo sin que nosotros lo decidamos, es un sistema biológico completamente automatizado por el sistema simpático, pero si de esa respuesta pasamos a que es una cuestión constante, como que ese sistema de alarma ya se descompuso y ya se quedó pegado el timbre y estamos teniendo esta respuesta con mayor frecuencia y frente a cada vez más estímulos o frente a estímulos internos y ya nos está incapacitando, es ahí donde hablamos de un problema de ansiedad que hay que tratar clínicamente, ¿no? La ventaja es que esto se maneja, o sea, hoy conocemos bastante tecnología de cambio que nos ayuda a manejar esa parte. No tenemos que estar viviendo con las uñas mordidas y con la taquicardia y el estómago contraído toda la vida, no sé, se puede vivir distinto, ¿ok? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? A nivel personal, un desgaste físico tremendo. Las personas con ansiedad queman muchísima energía, o sea, tienen un desgaste físico, tienden a tener muy baja energía, a dormir mal, entonces físicamente sí suelen estar desmejoradas. Hoy sabemos que ciertos problemas de inflamación crónica tienen que ver, y enfermedades que tienen que ver con inflamación crónica, hay un componente de ansiedad importante. Muchos trastornos de sueño tienen que ver con ansiedad. La conducta alimentaria se altera, o sea, hay muchas personas que su problema de obesidad y sobrepeso tiene que ver más con el inadecuado manejo y gestión de la ansiedad que con ciertos hábitos alimenticios. Los niveles de tensión que se manejan son considerables, somos más susceptibles a lastimarnos o a tener contracturas. Evidentemente la autoestima se ve dañada porque podemos llegar a conclusiones de yo no puedo, a mí no me sale, esto nos conecta con inseguridad y bueno, es un sistema complejo, ¿no? Dificultad para enfrentar situaciones, solemos evitar ciertas situaciones que nos generan esa respuesta. Miedo a cometer errores, miedo a tomar decisiones equivocadas, solemos ser personas que nos paralizamos por buscar cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor manera de hacer las cosas y en el Inter nos desgastamos y se nos va tiempo, energía, recursos, oportunidades, ¿no? Eh, Personalmente hay una fuerte necesidad de orden, nos cuesta trabajo convivir con el desorden, esto no nos permite adaptarnos.
suele tenerse una necesidad de tener una rutina que es difícil mover, un apego a las reglas desmesurado. O sea, no estoy diciendo que sean negligentes y las reglas no importan, pero es una necesidad de cumplir las reglas fuerte. Por supuesto que hay preocupación. Yo tengo que tener un tema por el cual estarme preocupando constantemente. No puedo estar tranquilo. Incluso cuando estoy tranquilo es, ¿qué pasa que estoy tranquilo? O sea, seguramente algo va a pasar porque estoy tranquilo. ¿Me explico? O sea, esa falta de lógica hasta este nivel podemos llegar, ¿no? Hay preocupación, hay rumiación. La rumiación es la parte del pensamiento. El pensamiento está configurado por forma, contenido y estructura. En la forma del pensamiento, listo, ya regresamos. Ok, ahí estamos. Les decía que en esta parte del pensamiento, la obsesividad es esta manera de pensar en la que nos quedamos en un loop. Se me mete una idea en la cabeza y le estoy dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, sin llegar a nada. La obsesividad es un componente completamente relacionado a la ansiedad. O sea, no hay un sistema obsesivo que no tenga ansiedad, ¿no? Esa es parte de las consecuencias que tiene esta disfunción del pensamiento, ¿ok? Entonces, eh, o sea, como podemos ver a nivel personal, un estilo de respuesta completamente desgastante, ¿ok? Estamos sometidos a dudas constantes, o sea, como que será esto, será lo otro, y nos quedamos ahí sin poder decidir o sin poder llegar a algo. Pensamientos dicotómicos, una tendencia excesiva al autocontrol, ¿no? A tener control de mí, de mis emociones, de las situaciones, etc. Se valora muchísimo el hacer bien las cosas. El problema es que no es que se busque hacer bien las cosas, es que se tienen expectativas muy altas con respecto al desempeño regularmente en las personas con ansiedad. Mm, Se tiene mucha atención al detalle, eh, se valora más el desempeño sobre la salud o el bienestar. Somos personas con bajo hedonismo, es decir, valoramos más el deber que el placer. Nos cuesta trabajo desconectarnos para tener placer. Nos da mucho miedo ser promedio, alto nivel de exigencia, rigidez, tendencia a la excesiva disciplina, etc. O sea, en general, personalmente tiene un costo muy fuerte. Yo diría que es el mayor, ¿no? O sea, conmigo mismo quedo bastante mal. No me procuro, no me cuido. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de ansiedades alrededor que me impiden hacerlo, ¿ok? Eso es a nivel personal. A nivel laboral y académico, pues igual se repite la dificultad para tomar decisiones, la sensación de insuficiencia, miedos irracionales, ausentismo por problemas físicos, está muy relacionada con gastritis, colitis. En general, la citis, las inflamaciones crónicas tienen muchísimo que ver con la ansiedad, incluso temas de adicción, incluso temas de adicción al trabajo, ¿no? El no pasar tiempo con la familia. O sea, es un sistema de respuesta complejo porque digamos que está la ansiedad que conocemos, la fisiológica, el nerviosismo, pero también hay una ansiedad de estado que me mantiene en alarma permanente y que es más sutil y que es más difícil de identificar y que tiene que ver más con la filosofía de vida del paciente, con su sistema de valores. Entonces, digamos que hay niveles de ansiedad, ¿ok? Entonces, eh, a nivel interpersonal el costo que tiene es que pues regularmente eh, se puede presentar déficit en habilidades sociales, sensación de inseguridad, una tendencia a controlar los otros, miedo a relacionarme porque pueden ver mis defectos, una necesidad fuerte de tener la razón, una actitud muy crítica con la conducta de los demás, necesidad de hacer todo en orden, puedo llegar a ser esclavo de las reglas. O sea, en general sí, sí es un patrón que tiene un sistema de respuesta que tiene bastantes
consecuencias en términos de desgaste y a nivel emocional y social. Listo, ahí estamos de nuevo. Entonces, como pueden ver, es un tema costoso en términos de bienestar, ¿no? Yo pensaría que es el principal costo que tiene el tema de la ansiedad, que no disfrutamos, no podemos enriquecernos de la vida como podríamos si nos quitáramos un montonal de telarañas, si nos relacionáramos mejor con nuestros pensamientos y pudiéramos tener mejor autocuidado de tal manera que no estuviéramos tan desgastados, ¿ok? Entonces, pues hasta aquí esa es la ansiedad y las consecuencias de la ansiedad. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Hay mucho que podemos hacer para manejar nuestra ansiedad. Porque así como se siente la respuesta como muy intensa, de manera súbita y como muy amenazante y nos dan ganas de correr en círculos, de la misma manera basta tomar un respiro, cerrar los ojos y empezar a hacer pausas para retomar esa sensación de bienestar, al menos de la parte fisiológica. Entonces es un sistema que responde bastante bien al tratamiento, ¿no? Con respecto a qué se hace regularmente en un tratamiento para la ansiedad, hay que hacer varios manejos en varias áreas para que eventualmente podamos construir un estilo de vida anti-ansiedad. ¿Por qué? Porque regularmente en los pacientes que tenemos problemas de ansiedad, hacemos todo un estilo de vida construido alrededor de la preservación de la ansiedad. Entonces, la intervención tiene que dirigirse a cambiar de raíz el estilo de vida. ¿Para qué? Para que no le dejemos la puerta abierta a la ansiedad, ¿ok? De manera cognitiva, el manejo de los pensamientos tiene que ver con entender que los pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad, no son la neta del planeta, no son la única manera de ver las cosas, simplemente son evaluaciones que a mi sistema cognitivo se le ocurrieron de bote pronto y que yo puedo discernir cuáles de ellos vale la pena atender y cuáles de ellos no vale la pena atender. Necesitamos relacionarnos de manera completamente distinta con nuestra manera de pensar, identificar estos pensamientos automáticos catastróficos, hacer el trabajo profundo de cuestionamiento para poder construir una filosofía de vida hedonista y finalmente tener una mejor relación y entendimiento con la realidad, ver que no es el parque jurásico que está en nuestra cabecita, donde todo mundo, todo es amenazante y en cualquier momento el velociraptor me puede comer la cabeza. No estamos, no, aunque lo sintamos que es así, no es así. Es una idea, una creencia que nos hemos comprado. Entonces, cuando podemos tener una mejor relación con los pensamientos, eh, podemos dimensionar adecuadamente con mayor realismo las amenazas, ¿ok? Y la técnica por excelencia para poder hacer eso es el mindfulness. El mindfulness pareciera que es la medicina del futuro y es un entrenamiento mental que me permite tener otra relación con mis pensamientos. Empezar a notar este curso de pensamiento, empezar a conocer cómo funciona ese curso del pensamiento para aprender a discernir, ¿ok? Es una herramienta que ha tenido bastantes buenos resultados con intervenciones de ansiedad, incluso con diagnósticos fuertes como estrés postraumático o depresión, y en este caso ansiedad no es la excepción en los buenos resultados, ¿no? Eso por la parte cognitiva. Con respecto al manejo emocional, mi recomendación es romper el círculo vicioso de la ansiedad, obligándote a parar en varios momentos del día, a respirar. Uh-huh. Uh-huh. Ahí vamos, ok, perfecto. Sigamos, ya estamos terminando. Eh, el siguiente punto es el manejo emocional de la ansiedad. Ahí yo lo que les acabo de mencionar es obligarse a parar para respirar. Ansiedad y respiración son respuestas mutuamente excluyentes. Cuando detenemos la rutina cotidiana y simplemente nos obligamos a cerrar un momento los ojos, inhalar profundo, sostener el aire un momento y exhalar,
ya estamos avanzando en el camino antiansiedad. Ajá. La respiración ha tenido eh, excelentes beneficios, entrenamientos en relajación y en respiración, sobre todo para la parte fisiológica de la ansiedad. ¿Okay? Entonces ahí sería mi recomendación. Y la solución de fondo, eh, digamos, el objetivo clínico importante sería perderle miedo al miedo. El saber que sí se siente tremendo mi respuesta de ansiedad, que uno siente que va a morir y que el mundo va a explotar y que lo peor va a pasar en cualquier momento, pero tiene un límite esa respuesta. Y una vez que conocemos ese límite, sabemos que el cuerpo tiene capacidad de recuperarse frente a esa respuesta. Entonces, cuando sabemos eso, ya sabemos que esto va a terminar, que al parecer la respuesta que estoy teniendo nunca se me va a quitar y siempre la voy a padecer, pero no es así. El cuerpo tiene límites. Entonces, cuando yo sé eso, sé que la ansiedad tiene un límite, que no va a pasar de ahí y que no es más que ansiedad, que es una respuesta exagerada de mi cuerpo y yo puedo decidir dejar de temer esa respuesta. ¿Por qué? Porque no va a poner en riesgo mi vida. A pesar de que así se siente cuando estás viviendo un ataque de pánico, no es real, es una sensación que no describe la realidad tal cual es. Ajá, es una hiperrespuesta que de ninguna manera está poniendo en riesgo tu vida. Y eso nos permite perderle miedo al miedo, que es lo que regularmente mantiene el círculo vicioso de los ataques de pánico. ¿Okay? Y finalmente, en el manejo conductual, la técnica por excelencia es la exposición. Exponernos a aquellas situaciones que tememos. La mayoría son situaciones que nunca pasan, son temas que traemos ahí en la cabecita y que no nos han pasado. Entonces, la exposición es la técnica por excelencia y por supuesto acompañado de la mano de un desarrollo de habilidades. ¿Qué habilidades? Pues revisar mi autoconcepto, probablemente traiga fallas por ahí que no me permiten creérmela y sentirme capaz frente a cierto tipo de circunstancias. Eh, habilidades de solución de problemas, toma de decisiones, manejo de estrés, por supuesto que es básico. Mientras más capaz sea yo de manejar el estrés, la ansiedad va a tener menos probabilidad de aparición. Y habilidades sociales, por supuesto, mejorar la capacidad de comunicarme, aprender a decir que no, establecer prioridades. Bueno, y de ahí en habilidades, autocontrol, una estructura, agenda. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para que la ansiedad se vaya acotando cada vez más. Y la ansiedad no se cura, no se quita, es algo con lo que uno aprende a vivir, pero con cierto trabajo y disciplina cada vez va siendo menor la respuesta y cada vez vamos entendiendo que es algo que nos quiere poner a salvo, que no es algo que está en contra de nosotros y que podemos hacer equipo con ella para que no nos siga poniendo el pie y nos deje tener una vida disfrutable, tranquila, como la queremos, sin sacrificar nuestra salud, sin sacrificar nuestros logros, porque no quiere decir que quitándonos la ansiedad ya uno se va a volver hippie, se va a rascar la panza y no va a hacer nada en la vida, no. Se maneja para que podamos vivir de otra manera, ¿sale? Pues esto es todo lo que yo les tengo preparado hoy para la sesión de ansiedad. De verdad que yo podría seguírmela y podría profundizar de cada tema, porque en realidad ese es un tema complejo y fascinante y todos lo hemos vivido en algún momento. Entonces, yo los invito a aquellas personas que a partir de esta charla pudieron identificar este nivel de desgaste, que hagan algo por su bienestar. No tienen que estar padeciendo estos temas de ansiedad. Hay un montonal de prácticas clínicas basadas en evidencia científica que nos permiten tener una mejor calidad de vida, sentirnos mejor, funcionar mejor, y vale la pena el esfuerzo, ¿sale? Personalmente me complace mucho presentarles un taller que voy a empezar a impartir a partir de la próxima semana. Nos quedan muy poquititos lugares disponibles y es el taller producto de mi experiencia clínica de 14 años, de cómo he ido transitando desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional y ahora el mindfulness, para ofrecerles un taller que considero bastante completo para intervenir en todas las aristas que tiene de manifestarse la ansiedad. También muy basado en la experiencia personal y en lo que a mí me ha permitido hoy mayormente
vivir libre de ansiedad. Es un taller que consta de 10 sesiones, es un acompañamiento por más de 2 meses en el cual los voy a guiar paso a paso para que pongan en orden este sistema ansioso. El precio por lanzamiento está al 50% de descuento. Es un taller diseñado para un grupo presencial, pero ahorita por razones de cuarentena lo vamos a impartir a través de Zoom. Las sesiones se van a grabar por si no les es posible estar en la sesión, cuenten con el material después. Y pues es un taller teórico práctico. La idea es que tengan una idea clara de a qué nos referimos con la ansiedad, que la conozcan, que toda esta experiencia que están viviendo la puedan nombrar e identificar y puedan desarrollar herramientas, habilidades para hacer algo y ganarle terreno y evitar el desgaste y bueno, todo el sistema de deterioro que acabamos de mencionar, ¿sale? Eh, si están interesados, comuníquense a la clínica y serán todos muy bienvenidos. Y por mi parte sería todo. Por supuesto que seguimos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. También tenemos la psicoterapia en línea con el 30% de descuento. Solamente van a pagar 490 pesos por sesión en línea. Los invito a aprovechar la promoción. Era solamente el mes de abril. Ahorita lo vamos a ampliar al mes de mayo porque seguimos en cuarentena. Entonces consideramos que esta es una excelente oportunidad para crecer, para salir fortalecidos de esta situación que nos ha puesto en jaque a la mayoría, pero que no tiene por qué ser limitante o incapacitante, sino al contrario, darle la vuelta para que sea enriquecedora, ¿sale? Por mi parte es todo, un gusto tenerlos por acá, muchas gracias a los que se conectaron, ojalá encuentren información útil en todo lo que les acabo de compartir y mi sugerencia, metan las manos frente a la ansiedad, no tienen que estarla padeciendo, no tienen que vivir atemorizados, nerviosos, tensos toda la vida, se puede mejorar y se puede hacer mucho al respecto y se puede cambiar, ¿sale? Cualquier duda, háganosla llegar, que sea un excelente puente de cuarentena, cuídense muchísimo, eviten salir de casa, si salen usen cubrebocas y lávense las manos con frecuencia y mantengan su sana distancia. Esto va a pasar pronto, cuídense.